Operativo electoral. Hola, ¿qué tal? Hoy día en Operativo Electoral tenemos al ingeniero Fidel Carita Monroy, que está postulando a la gobernatura de Tacna. Les doy pase con el ingeniero para que pueda presentarse con ustedes. Buenos días, mi nombre es Fidel Carita Monroy, soy ingeniero de minas, ingeniero civil y abogado, además de ser magíster en gestión empresarial y doctor en administración, y haber también cursado otros cursos de especialización en diferentes temas. Estamos como precandidatos todavía a la postulación a la gobernación de Tacna. Esperemos que todo siga el sentido correcto dentro del proceso y poder inscribirnos y ser una alternativa también para que la población pueda elegir a quien pueda gobernar la región, porque pensamos que tenemos la capacidad, la formación y la experiencia para poder hacerlo bien y en favor del desarrollo de TAN. Ahora, para explicación del público, quiero aclarar que Operativo Electoral es un formato que nace como parte del análisis criminológico, con la única finalidad de poder saber cuáles son las concepciones, propuestas y aplicaciones que tienen los candidatos tanto a nivel nacional como también en gobiernos locales sobre la seguridad ciudadana. Es por eso que la entrevista se focaliza exclusivamente en ese conocimiento, no en antecedentes, no en previos, no en cuestionamientos políticos, sino en esos aspectos. Cabe aclarar eso porque ya nos han llegado comentarios de algunas personas de ¿por qué no haces esta pregunta? ¿Por qué no le preguntas lo otro? Bueno, es exclusivamente este programa sobre seguridad ciudadana. En ese caso, empecemos, ingeniero Fidel, que, con la primera pregunta, que vendría a ser, ¿qué entiende por usted o qué concepto maneja usted sobre lo que es la seguridad ciudadana? La seguridad ciudadana es una parte esencial dentro del desarrollo de los pueblos, porque la paz social garantiza el desarrollo, es el soporte para que las diferentes actividades y la vida cotidiana del ciudadano se den con tranquilidad. Y dentro de eso, la seguridad ciudadana, la tranquilidad y la paz que debe haber es una de las columnas importantes que garanticen esa paz social, por lo tanto, ella debe estar permanentemente fortalecida y debe garantizar la tranquilidad de los ciudadanos, de los vecinos, de los habitantes en una región, en un país. Ahora, dentro de su vida diaria en la ciudad de Tacna, ¿qué situaciones de inseguridad ve o escucha con más frecuencia hoy en día? Bueno, lo que normalmente se tiene, pues es el robo, el hurto, los ingresos a viviendas por escalamiento, robo de vehículos, y ahora ya hace algunos años atrás ya se está viendo el tema de extorsiones también, que es un tema en el cual en diferentes regiones del país han avanzado con una mayor velocidad, un mayor peligro, pero que lamentablemente ya vemos que en ciudades como Tacna, que se considera una de las ciudades más seguras del país, vemos que también está sucediendo esto. Ahora, cuando habla con la comunidad, con vecinos o con los comerciantes, que es la zona mayoritaria tal vez en Tacna como negocio, ¿qué es lo que más le reclaman sobre el tema de seguridad o qué es lo que más le comunican sobre la percepción que ellos tienen del miedo a estos delitos? Bueno, lo que ellos generalmente dicen, oye, está aumentando los robos, ¿no? Está aumentando la delincuencia. Entonces, esa es la percepción que ellos tienen. Y cuando dicen delincuencia se refieren pues a hurtos, robos, y también a como te digo, ya aparición ya de la modalidad de extorsiones, ¿no? Entonces, eso de hecho hace que estén mucho más preocupados y reclamen de las autoridades la tranquilidad que merecen, porque ellos ven en las autoridades en los diferentes niveles como el Estado, ¿no? Tanto en el alcalde municipal, en el alcalde provincial o en el gobernador, representan el Estado y está cercano a ellos. Muy lejos está el presidente, los ministros que están en Lima, entonces, por lo tanto, quieren una respuesta rápida para que, en este caso, quienes conocían una ciudad de hace 10, 15 años atrás totalmente tranquila, donde uno podía andar con mucha tranquilidad, vale la redundancia, quisieran que vuelvan a eso, entonces eso reclaman a las autoridades que están ahora. ¿Usted siempre ha vivido en Tacna? Sí, en esencia estaba en Tacna, ¿no? Algunas veces por cuestiones laborales o de capacitaciones he salido, pero la mayor parte del tiempo estoy acá en Tacna. ¿Y en qué momento has sentido este cambio con respecto a la inseguridad? O sea, ¿en qué momento cambió esta forma de vivir en Tacna donde tal vez ya el ciudadano comienza a tener mucho más cuidado al salir a la calle, comienza a tener más
miedo tal vez a subir a un taxi o en los horarios de noche, por ejemplo, al menos en algunas conversaciones con personas mayores, ya muchos han tenido esta costumbre de a partir de las 8 ya no salgo, ¿no? Bueno, hace 10 años veo que esto ha comenzado a presentarse y eso va de la mano con el desinterés que han mostrado las autoridades que asumieron funciones durante esos periodos en temas tan importantes como la seguridad. Entonces, esto se ha ido incrementando y es más, ¿no? Lo que también ocurre en otras partes del país es que miembros de la policía, a veces el Ministerio Público, el Poder Judicial, también se ven involucrados como parte de estos grupos de hurto, de sanciones, inclusive hay un grupo de policías, por lo que hemos podido captar en noticias, que están involucrados en el tema de trata de blancas, ¿no? En donde unas menores de edad, incluido señoritas, habían sido asesinadas. Entonces, este relajamiento y presión también que deben poner las autoridades sobre el trabajo que debe cumplir la Policía Nacional, ese relajamiento ha hecho que esto se vaya incrementando y probablemente, ¿no? Lo que no lo vemos directamente, pero sea ese, que eso que se ha encontrado, ¿no? Que el miembros de la Policía Nacional, el Poder Judicial, el Ministerio Público estén involucrados, siga creciendo, por lo tanto, ellos siga aumentando y los grupos delincuenciales se vean fortalecidos porque hay una inacción realmente firme de parte de las autoridades. Ahora, usted, en el tiempo que ha estado en Tacna, ¿ha sido víctima de algún tipo de delito? Sí, yo he sido víctima de dos cosas resaltantes, ¿no? Al margen de lo pequeño, sí, en alguna oportunidad también la sustracción de memoria, por ejemplo, de mi vehículo, ¿no? Ujú, O robo de espejos, que son cosas menores. Pero sí, fui alcalde de la ciudad del año 2011 al 2014 ujú. y siendo alcalde recibí llamadas extorsivas, ¿no? Desde un penal, creo que en Chiclayo, Chimbote, pero que finalmente fue archivado cuando el Ministerio Público tenía elementos para poder continuar ello y poder hacer una sanción. Mira, estoy hablando de hace más de 10 años, 12 años, ¿no? Entonces, eso quedó archivado. Y si a alguien como alcalde le hacen ese tipo de torneos, imagínate de repente empresarios que no denuncian y que son sujetos de eso y que probablemente ahora esté sucediendo y simplemente lo que hacen es no denunciar. Y lo otro que fui también víctima de un robo en mi vivienda con escalamiento, algo muy bien organizado, que, que justamente a mí me dejó muchas dudas la labor que cumplió la policía, porque no le mostró interés siendo alcalde, ¿no? Siendo alcalde de la provincia de Tacna, no le mostró el interés para poder encontrar a los responsables, cosa que sí en manera privada logramos tener pistas para esto, que le dimos a la Policía Nacional, sin embargo ese desinterés, yo supongo porque que hay cosas pues, que no están muy claras dentro de la policía y eso hace de que finalmente no se dé la seguridad que la población necesita o se resuelvan los casos con la eficiencia que deberían hacerse para sancionar a aquellos que están cometiendo actos delincuenciales y por lo tanto esto sigue creciendo. Ahora, en su etapa como alcalde, ¿qué fue lo más difícil de manejar en temas de seguridad? O sea, ¿fue la falta de recursos, como usted menciona reiteradamente, el tema de la coordinación tal vez con la policía, o este tema de presión política? No, yo no creo que el problema en el país inclusive sea cuestión de recursos económicos. Ujú, Este, mi manera de actuar, de gerenciar, es solucionarme los problemas con lo que tienes. Cuando uno quiere solucionar realmente los problemas, los soluciona con lo que no tiene. Y yo pongo como ejemplo el ejército, ¿no? ujú. Si vas a barrer algo, no tienes cosas, agarra una pichana, una rama y lo dejas limpiecito. Entonces, lo mismo sucede aquí en el país y también en esta región. Si tú quieres solucionar el problema de la delincuencia, no vas a esperar porque te lleguen helicópteros, que te lleguen drones, que te lleguen los últimos equipos de tecnología para recién luchar contra la delincuencia. Sal con lo que tienes a la mano y hazlo como lo hacían hace 10, 20, 30 años. Y en el caso de los municipios y los gobiernos regionales, creo que sí esto se puede, porque no lo hemos hecho. ¿Cómo? El alcalde es quien preside, en mi caso yo presidía el COPROSEC. Ujú. Entonces, si bien es cierto, no tenemos autoridad sobre los policías, pero sí como presidente del COPROSEC podemos exigir que la policía cumpla su trabajo. Y es lo que hacíamos. Pero también de la mano pedir o dar, ¿no? Algunas necesidades que la policía puede tener, como vehículos o cámaras, otras cosas que trabajando en conjunto
puedan dar más adelante, porque nada se hace un día para otro, ¿no? Más Claro. adelante, de repente, mayores herramientas para combatir mejor la delincuencia. Y esto es lo que hacíamos en Ecoprosec. Hicimos un plan para Tacna que le llamamos bajo la filosofía del Sistema Integral de Seguridad, que fue un modelo, uno de los primeros modelos a nivel nacional en el cual el patrullaje integrado, y no solamente entre la Policía Nacional y los serenos de la municipalidad, sino también involucrando a la Fiscalía y al Poder Judicial, hacer el edificio que tenemos o que dejamos construido, donde funcionara la Policía Nacional, donde funcionara los serenos de la municipalidad, representantes de la Fiscalía, de los bomberos, del Poder Judicial, para poder actuar de inmediato y en conjunto y tomar medidas de inmediato. Entonces, esta manera de trabajar te permite darle, como te digo, mayores herramientas, pero eso no quiere decir que de inmediato también puedas hacerlo, porque la construcción de todo eso demoró más o menos 1 año y medio, 2 años. Sin embargo, comenzamos a trabajar ¿cómo? Comenzamos a trabajar exigiendo al coronel que estaba a cargo de la región Tacna y la predisposición para solucionar los problemas. Y si no lo hacía, pedir su cambio. Así es que logramos el cambio de cerca de 7 jefes de la Policía Nacional en Tacna hasta encontrar a alguien que realmente quisiera hacerlo. Y con ese jefe policial que quería y realmente tenía ganas de hacerlo, con lo que teníamos, lo que hicimos fue trabajar con las juntas vecinales, haciendo patrullajes integrados con los presidentes y los vecinos. Y esto permitió que la delincuencia en la ciudad de Tacna nuevamente disminuyera porque ya comenzó a haber una interrelación de amistad, de fortaleza entre la Policía Nacional, los vecinos a través de las juntas vecinales, para poder brindar un mejor patrullaje, pero sobre todo conocer y poder actuar sobre aquellos lugares donde podrían considerarse como focos de delincuencia. Este trabajo no costó nada de plata, no costó nuevos equipos, nuevas tecnologías, solamente las ganas de la Policía Nacional, las ganas de las autoridades, las ganas de los vecinos para poder hacer ello. Pero además de eso, ya habiendo una mística de trabajo integrada, lo que hacíamos era salir todos los miembros de la municipalidad, del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Policía Nacional, en patrullajes masivos en toda la ciudad, a través de todos los distritos, convocando a cerca de 500 hasta 1000 trabajadores en su conjunto entre policías, funcionarios y trabajadores, inclusive la SUNAT, en la fiscalización, en todas las cosas que están relacionadas a lo que es el tema de fiscalización y control sobre la delincuencia. Entonces, esto permitió de alguna manera hacer que haya una presencia de la autoridad en conjunto masiva y eso hizo también de que la percepción de la delincuencia viera que había una lucha frontal contra ellos y eso atenuó los indicadores de delincuencia en la región como consecuencia de un trabajo integrado. ¿Y esto cuánto de inversión significó? Nada, ¿no? Solamente la abundancia, de repente un poco de petróleo para los vehículos, puede ser, pero no había la disculpa de que no, que lleguen los drones, que lleguen las ametralladoras, que lleguen los Claro. tanques, no. O sea, cuando uno quiere realmente solucionar los problemas, lo hace. Es lo que pasa a nivel nacional. Si realmente hubiera la intención de el presidente de la República de solucionar la delincuencia y tener gente capaz para hacerlo, le diría al jefe, ¿no?, de la policía: no, señor, usted a partir de ahora me soluciona el problema. Si no, se va y cambia otro hasta que haya otro que tenga la mística, la fuerza sobre su personal para poder cumplir su trabajo. Porque para eso el Estado, todos nosotros nos capacitamos a los oficiales durante 5 años, se van de becas. Entonces, ¿quién es mejor que ellos para hacer los mejores planes, pero sobre todo cumplir su trabajo? Y si no quieren hacerlo, que asuman la responsabilidad los que tienen menor grado, porque de repente ahí vamos a encontrar gente que realmente quiere solucionar el problema. Ahora, dentro de los índices de evaluación que podríamos hablar sobre criminalidad con respecto a la ciudad de Tacna, en el tema de inseguridad ciudadana, ¿cómo usted lo situaría? ¿Como algo que tal vez está leve, mediano, muy alto? Considerando que ya ha habido delitos, como usted mencionó, de extorsión, robos, incluso asaltos en zonas urbanas, como también en rurales, ¿no? Con armamento pesado, como pasó incluso el año pasado, en noviembre, en este hostal en Calana, ¿no? Entonces ahí ya vemos una evidencia de bandas delictivas también en algunas áreas que no necesariamente son céntricas.
Mira, para nosotros que vivimos en Tacna, que hemos crecido aquí, nos hemos formado, hemos desarrollado aquí en Tacna y estamos aquí en Tacna, este, para nosotros es que ha crecido bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a una tranquilidad en la cual tú podías darte el lujo en la ciudad de Tacna de dejar tus puertas abiertas y no pasaba nada en tu casa, ¿no? Ese nivel de tranquilidad y seguridad teníamos. Y cuando había un acto delincuencial, de inmediato se los capturaba, cosa que no pasa ahora. Pero comparado con lo que pasa en el resto del país y vemos ahora lo que pasa en Lima o en el norte del país, sí vemos que Tacna sigue siendo una ciudad tranquila. Pero para nosotros, haciendo la evaluación de que si teníamos ese nivel de seguridad, lo que tenemos que trabajar es en recuperar ese nivel de seguridad, porque así era Tacna y eso puede ser si es que realmente las autoridades o los encargados o los responsables de hacer ese trabajo lo hacen correctamente y no están haciendo, formando bandas dentro de su institución para dedicarse a extorsionar, proteger delincuentes, hacer trata de blancas o estar yendo atrás de los contrabandistas solamente para quitarles las cosas y no estar realmente enfocados en lo que es la lucha contra la delincuencia, que es algo que debe garantizar la paz social en nuestra región. Entonces, ¿en qué punto lo clasificaría de criterios así como le mencioné? De tal vez algo leve, medio, o realmente estamos en un hincapié de crecimiento alto en Si temas yo de seguridad. solamente, si yo evaluo solamente Tacna, Ujú, solo Tacna. en el tiempo, ¿no? Comparando a la Tacna de hace 10 o 20 años atrás, diría que es alto. Pero Alto. si lo comparara con el resto del país donde veo situaciones Ujú, mucho más graves, como un nivel medio, ¿no? Todavía. medio. Y eso no Y quisiéramos que se incremente tampoco, ¿no? claro. Porque si que sigue habiendo esta dejadez, sigue habiendo gente infiltrada dentro de las instituciones tutelares, dentro de instituciones como el Ministerio Público, el Poder Judicial, esto sí va a acrecentar y probablemente tengamos niveles como los que hay en Lima más adelante. Ahora, dentro de esta precandidatura, me imagino que también ya había una formulación, tal vez de algunas estrategias específicas para implementar con respecto al ataque directo a este tipo de delincuencia también común, ¿no? Como puede ser robos a viviendas, vehículos, negocios en Tacna, teniendo también en cuenta las características de la región y sus distritos rurales, ¿no? ¿Podría mencionarnos algunas de estas estrategias? Sí, como te digo, yo no soy de las personas que piensan que se necesite más dinero. Ok. Sí, hay que implementar usar las nuevas tecnologías, sí, vamos a implementarlas con todo lo que la ciencia nos permite ahora, ¿no? Con mejores imágenes, los drones, de repente también dotar de equipos que la policía necesita, porque como alcalde hemos construido dos comisarías. Este, ¿Por qué? Porque el Ministerio Público, pese a tener los recursos para poder hacerlo, no lo hace. O sea, hay una mala costumbre que se ha generalizado, que es que la policía está pidiendo que los municipios o los gobiernos regionales les construyan o les doten de equipamiento, cuando ellos tienen su propio presupuesto, que muchas veces inclusive no alcanzan ni a gastar ni el 50 o 60% del presupuesto. Mm. Entonces, allí hay una dejadez de parte de la propia institución que tiene que cumplir y hacer bien sus cosas. Pero eso no quiere decir, como te decía, de que por esa deficiencia se trate de cubrir aquello que no lo están haciendo bien. Entonces, al margen de apoyar con lo que es el equipamiento, con equipos, con cosas que necesitan, por ejemplo, un laboratorio de criminalística también, Ujú, que esté bien tecnificado ahora con inteligencia artificial y todas las facilidades que puedan dárseles, el hecho de trabajar de inmediato nuevamente con las juntas vecinales, que haya la predisposición de que los oficiales, comisarios, estén dispuestos a reunirse permanentemente y dando cuenta semanalmente del trabajo que realizan para que en ese trabajo conjunto haya nuevamente esa confianza que había como era años atrás entre el policía y el vecino, ¿no? El vecino tenía la seguridad de que el policía no le iba a hacer daño y que le iba a brindar seguridad y por eso era capaz de darle todas las facilidades que se necesitan. Y eso se ha logrado, como te digo, y eso es lo que tiene que hacerse. Este, También lo mismo en los diferentes distritos o lugares alejados para poder darle la seguridad que el vecino, el ciudadano necesita. Entonces, aquí se trata de dos cosas. Primero, de tener a la gente correcta que quiera realmente trabajar y sacar de esas instituciones a quienes están haciendo daño, están coludidos con actos delincuenciales o con la corrupción, tanto en la Policía Nacional como en el Ministerio Público
o también el Poder Judicial, que a veces se ve involucrado, como hemos visto en estos actos delincuenciales, y lo único que hacen es debilitar al Estado como tal y fortalecer los actos delincuenciales. Ahora, para las personas que tal vez vean eso, porque también la idea del público es que no sea netamente local tacneño, sino también estudiantes de áreas de seguridad, derecho y criminología, con respecto al diagnóstico existente o no, teniendo en cuenta, bueno, en mi caso yo sí soy tacneño, sé que hay ciertas partes que sí, hay otras que no, pero dejémoslo como una pregunta abierta de desconocimiento de mi parte. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene sobre la capacidad actual que tiene el gobierno regional, el GORE, actual de patrullaje en vigilancia con respecto al área altoandina en Tacna? O sea, ¿y qué soluciones también podría proponer usted para garantizar mayor presencia policial en esas zonas que son remotas? Yo diría que el desinterés, desconocimiento o falta de capacitación hacen de que en los últimos 10 años las diferentes autoridades que han sucedido no muestren planes operativos, primero con los recursos que uno tiene y planes también a futuro con nuevas tecnologías, nuevos elementos, nuevos equipamientos que ayuden a mejorar la seguridad que se necesita. Pero sobre todo el desinterés en querer realmente solucionar el problema. Si tú puedes tener todos los recursos que tú tengas y Tacna está manejándose en el canon minero cerca de 1.000 millones de soles por año, Entonces, ¿podría ¿no? decir que existe realmente un patrullaje en zona altoandina en Tacna o no existe un patrullaje como tal? Yo diría que no existe como debería existir. Ok. Y eso no se da por las faltas de ganas de querer hacerlo. O sea, si tú tienes todas las cosas para poder hacerlo y no pones énfasis, no exiges, como era mi característica, exigir al coronel, al general, que haga su trabajo y él que exija a sus oficiales y sus oficiales a los subalternos para que cumplan su trabajo, no va a pasar nada, pues no va a haber un relajamiento total. Pero si tú estás atrás, cada uno va a cumplir su trabajo y las cosas van a funcionar bien. No creo que el Estado ahora y el país y también nuestra región, como te digo, tenga falta de recursos. Hay recursos económicos para poder hacerlo bien, pero eso no es excusa. Y si no los hubiera, porque hay personal, hay gente capacitada para poder hacerlo, hay gente que se le paga para eso y debe cumplir su trabajo. Es más, en el tema de seguridad ciudadana y debería, si es cierto, se ha creado una imagen distorsionada de quién debe brindar seguridad ciudadana. Se creó el cuerpo de serenos en el país para tratar de apoyar, ¿no? Pero con personal que no tiene leyes que le ayuden para poder actuar, no tienen capacitación suficiente para poder actuar como tales, no son formados a través de institutos, academias, qué sé yo, para que cumplan bien su función y no tienen las armas para poder enfrentar la delincuencia. Y todos piensan, o la mayoría piensa, que el responsable de seguridad ciudadana son los serenos. No, el responsable de seguridad ciudadana es la Policía Nacional. Por eso ellos tienen armas, tienen tanques, tienen municiones, granadas, tienen todo, y tienen también gente preparada para hacer la investigación y luchar contra la delincuencia. Entonces, lo que yo más bien sugeriría, y lo he propuesto en varias oportunidades, es que la parte de la policía de tránsito, que es la dirección del tránsito, que es una función netamente municipal, vuelva ser manejada por los municipios, podría ser por los serenos que se capaciten en tránsito. Y todos los miles de policías que están dirigiendo tránsito en el país, que han sido formados como policías, saben el uso de sus armas, saben las leyes, ¿no? Deberían pasar a usar la lucha contra la delincuencia. Eso de inmediato generaría una mayor cantidad de policías en servicio para actuar en la delincuencia en el país y no esperar pues años o dos o tres años para que se formen nuevos policías y podríamos confrontar mejor con mayores recursos humanos a la delincuencia. Ahora, ¿qué medidas propone con respecto a la desarticulación de venta de bienes robados en Tacna? Por ejemplo, creo que hubo una banda que eran los Malacos del Sur, si mal no recuerdo, que comercializaban estos celulares hurtados en las zonas, bueno, como las cachinas, ¿no? Conocidas en zonas como incluso salía Tarata, por Ciudad Nueva. Esa por una parte. Y la segunda es cómo reforzaría también la lucha contra el contrabando en Tacna, especialmente en corredores viales como Tacna-Tarata. Bien, nuevamente mi respuesta es que cada uno haga su trabajo. O sea, ¿a quién le corresponde? A la policía. Exigir que la policía haga su trabajo. Tiene inteligencia, puede hacer intervenciones, la SUNAT puede intervenir y no a todos, como tú lo estás mencionando, y mucha gente viene de Lima también y ve eso, ¿no? O de otras ciudades y ve. O sea, a vista y paciencia de todos,
las cosas que son robadas se están vendiendo, y eso no puede ser. Entonces, que la autoridad mira que están vendiendo cosas robadas, o de repente han habido actos delincuenciales para obtener esos celulares, y no hace nada, o sea, y se está pidiendo opiniones a otras personas cuando es que ese policía, ese fiscal, ese poder judicial actúen, porque está delante de todo, no es, ni siquiera es algo escondido, ¿no? Se hace a vista y paciencia de todos, ¿no? Claro. Entonces ahí debería haber el trabajo que deben cumplir y para los cuales están ellos recibiendo una remuneración, ¿no? O han Ahora, sido clasificados por un trabajo. en el caso de que, por ejemplo, bueno, en la práctica, lamentablemente, estas instituciones a veces pueden, digamos, en este hipotético caso, no responder a este tipo de acciones que deberían de hacer. ¿Qué mecanismos usted, en el caso de que sea como puesto como gobernador de Tacna, eh, acataría o haría en práctica para poder cubrir esa necesidad de la población? A ver, primero cambiar a los jefes, Ok. ¿no? Segundo, denunciarlos a ellos, porque Ujú, son responsables. Y tercero, no se podría hacer algo paralelo porque vivimos en un Estado de Derecho. Y en ujú. Estado de Derecho, las funciones están encomendadas directamente a cada institución. La Policía Nacional no puede cubrir el trabajo de la Fiscalía. La Fiscalía no puede cubrir o cumplir el trabajo del Poder Judicial. El gobernador o el gobernador no puede cumplir el trabajo de un policía o de un fiscal. Entonces, pero sí lo que puede el gobernador es, y está dentro de sus facultades por ley, es preside el comité regional de seguridad ciudadana, donde están involucradas cada una de las cosas que has mencionado. Por lo tanto, sí puede exigir que el jefe de la Policía Nacional, que el Ministerio Público, que el Poder Judicial, que la SUNAT, que en el tema del contrabando, cumplan su trabajo. Y si no lo hacen, denunciarlos públicamente, no que caiga en un amiguismo en el cual se reúnen, terminan emparrilladas o haciendo otras cosas, menos en cumplir su trabajo. Porque el incumplimiento de su trabajo hace que se debilite el trabajo formal, por lo tanto el crecimiento y desarrollo que debe darse en forma ordenada se vea vulnerado. Y es más, y los actos delincuenciales que van creciendo ponga en riesgo permanentemente al pequeño comercio, al informal, que no es ilegal, pero que no, ya se desanima de repente de formalizarse porque simplemente ve que cuando nadie toma medidas, uno puede hacer lo que le da la gana sin que nadie le diga nada y eso va a crecer. Entonces, tiene que haber que cada sector, que cada responsable cumpla el trabajo que el Estado le está encomendando. Ahora, con respecto a Tacna, también ha tenido una alza, como usted mencionó, de trata, violencia intrafamiliar y a veces también bastantes casos de violencia con respecto basada en género. ¿Qué acciones concretas, ya sean medidas de prevención primaria, secundaria o terciaria, propone para poder proteger a las mujeres víctimas de violencia y prevenir estos delitos graves en la región? Obviamente no solamente en la parte de la ciudad, ¿no? También en las zonas aledañas, donde también hay muchos casos de violencia intrafamiliar que a veces no se llega a concretar con denuncias o visualización de los casos. Y la Policía Nacional, porque tiene el área correspondiente, debe actuar como debe ser. Y si, por ejemplo, se ha detectado que hay unidades de la policía en donde la mayoría de sus miembros están involucrados en esos temas, debe sacarse a todos esos miembros y no mantenerse a esos elementos cumpliendo las mismas funciones. ¿De qué cosa va a cambiar? Entonces, el problema está allí, se lo deja allí y por lo tanto va a seguir creciendo. Entonces, lo que tiene que hacerse es separar a todos los elementos que están haciendo las cosas diferentes quebrando, ¿no?, la responsabilidad que tienen ellos dentro de su función para poner gente que realmente quiera combatir los actos delincuenciales y quiera brindar y brinde, ¿no?, la seguridad que la ciudadanía necesita. Claro, También lo pero mismo el fuera, Ministerio Público y el Poder Judicial. fuera de las entidades, o sea, entiendo que hay un rol que tienen que asumir y se comprende, pero dentro de estos roles también puede haber medidas auxiliares que el GORE podría acatar para hacer este tipo de protecciones. Alguna de ellas hay un tipo de propuesta estratégica que usted vela, por ejemplo, digamos, muchas veces, lamentablemente, en casos de violencia contra la mujer, hay revictimización por parte de la policía, hay mala gestión con respecto a los exámenes de médico-legistas o médicos forenses con respecto a los procesos del Ministerio Público. Entonces, ahí tal vez puede haber una forma en la cual no necesariamente exigir, porque ya digamos que lo hizo, sino al trato humano directo en el cual usted como gobernador acataría algún tipo de propuesta o estrategia.
Sí, hay cosas que sí se deben hacer y que pensamos hacerlas. Es el hecho de, sin entorpecer la función que ellos cumplen, Claro. que en conjunto, armar ese plan de seguridad ciudadana en conjunto Mm. y complementar aquellas cosas que veo que se necesitan y que lamentablemente por diferentes razones no se han cumplido, como por ejemplo el laboratorio de criminalística, Ok. totalmente completo, con última tecnología, con inteligencia artificial, todo, para darle las mayores facilidades y puedan encontrarse ahí todos los elementos que necesitan para hacer los seguimientos de cada caso y dar los elementos a la fiscalía para que continúen los procesos. Mejorar todo lo que es ese cuidado y protección que se debe dar a la madre y al niño, que muchas veces son víctimas de maltratos, y no dejarlo solamente que reciban la denuncia, sino que haya un, como un refugio, ¿no? Un refugio en donde además de brindarles el auxilio policial y legal, se les brinde todo el tipo de facilidades y seguimiento necesario para que ellos puedan tener la tranquilidad y seguridad cuando sean víctimas de este tipo de maltratos y abusos. Y en el tema de seguridad integral que debe darse, lo pensamos ahora en el Mm. sistema integrado de seguridad, juntando y teniendo a cada provincia y cada distrito alejado en tiempo real, totalmente conectados con cámaras, de tal manera que el monitoreo permanente que se haga no solo sean las cámaras que están instaladas en la ciudad o en los distritos cercanos, sino se pueda monitorear a cada distrito más alejado, de tal manera que se puede intervenir, ¿no? Y no solamente esto es pensando en los actos delincuenciales, sino también que esto va a ayudar a dar una mayor seguridad cuando se producen eventos sísmicos o algún tipo de lluvias, nieve, qué sé yo, Claro. que dentro que corresponde también al tema de seguridad. Entonces, poder estar conectados en tiempo virtual y en tiempo real nos va a permitir tener un mejor manejo y tomar decisiones inmediatas frente a problemas que se puedan suceder. Ahora, otro auge también problemático en la ciudad de Tacna es que también me interesaría mucho saber, al igual que le preguntamos sobre el tema de inseguridad, ¿cuál es el diagnóstico o la clasificación que usted daría con respecto a la violencia escolar en Tacna? ¿Cómo articularía tal vez un plan de prevención integral en las instituciones educativas tanto urbanas y rurales de la región? ¿Y qué programas de prevención también van dirigidos a los escolares que usted implementaría? Sí, aunque son muy aislados los casos que se escucha públicamente sobre casos de maltrato, bullying, o de repente otro tipo de denuncias referidas a esos casos, es importante que haya una presencia mucho más cercana del Estado a través del Ministerio de Educación, ahora también de la región de educación, dotándoles de mayores elementos de ayuda a los docentes. No, no te olvides que poco a poco ha ido siendo mucho más estrictas las normas y ya no se, era hace 40, 50 años atrás, cuando Claro. estábamos en el colegio, y el profesor te podía llamar la atención, entonces eso hace a veces de que haya también un relajamiento, pero eso necesita que hay un acompañamiento de psicólogos, sobre todo, para que ayuden en este ya espacio, en las cosas en los que se dan mayores libertades, para que ayuden a fortalecer la manera de pensar de los jóvenes, de tal manera que no se confunda la libertad con libertinaje y de tal manera que cuando terminen el colegio salgan fortalecidos también en la parte de personalidad, de conducta, y aporten cada vez más también a la sociedad, pero que esto se note también desde el colegio, de tal manera que se eviten este tipo de problemas que se da con los abusos y peleas entre alumnos a veces, o a veces también lo que se conoce como el bullying. Y bueno, usted como me dijo, como mencionó, son casos aislados como lo cito, como usted dijo, pero también otra curiosidad es que a veces hay estos reportes del CICB y otro tema que también aborda es que me gustaría también saber su apreciación, es que usted cree que exista una cultura de encubrimiento con respecto a estos delitos ya sea cometido de docentes, alumnos o entre alumnos dentro de las instituciones educativas, ya sea por prestigio o por no meterse en problemas, como quien diría popularmente, ¿no? Sí, eso no puedo tener la seguridad, pero Ujú. generalmente ocurre no solamente en el tema de educación, en casi todas las instituciones lo que pasa es para evitarse el trabajo de hacer la denuncia y todo el proceso que pueda significar a veces lo esconde bajo la alfombra, ¿no? Entonces, eso sí no es correcto, porque todo debería conocerse, saberse,
de tal manera que se puedan tomar las medidas correctivas. Si yo como docente me entero de que ha habido eso y, pucha, va a ser un problema, es hacer el informe, después van a llamar, la policía, todo eso, y a veces no lo hacen, ¿no? Entonces, yo creo que sí debería hacerse. Probablemente está ocurriendo eso, como te digo, porque es una, no trato de justificar, pero es una reacción muy generalizada, ¿no? En las diferentes instituciones. Este, y eso podríamos atenuarlo o rebajarlo también con la colocación de cámaras. Las cámaras ahora han bajado sus costos bastante, ¿no? Y su tecnología también ha mejorado. Por lo tanto, tenemos información permanente ahí que podríamos usarla de todas estas cosas que puedan suceder y de esa manera también evitar que se traten de ocultar algunas cosas que sucedan, porque tenemos la información que puede sustentar ello y ello va a ayudar a que se tomen medidas mucho más correctivas y encontrar realmente la raíz del problema para poder solucionar. No olvidemos la teoría del error, ¿no? O sea, una vez se Claro. soluciona un problema diferente o rechaza una hipótesis verdadera o simplemente niega una hipótesis falsa. Entonces, eso, tener la información a través de la tecnología, ahora las cámaras, todo eso puede ayudarnos a encontrar realmente el problema y solucionarlo. Ingeniero, y con respecto a las estrategias de fomentar la denuncia ciudadana y la colaboración con las autoridades en Tacna, ¿hay un tipo de estrategia que usted tenga para poder aumentar este número de cifras? Las denuncias que pueden llegar a través justamente de seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, al presidir el Comité Regional de Seguridad Ciudadana tiene que aperturarse, ¿no? En cada uno de los niveles, tanto digital, provincial como regional, las facilidades para a través de un número fácil puedan llegar a esas y se haga el seguimiento, o sea, no solamente que el ciudadano sepa que está llegando su denuncia y que se le va a hacer el seguimiento atendiéndolos, porque generalmente se abre el número y finalmente queda ahí en nada. O sea, lo importante es mostrar resultados y Y eso va a ahora, generar confianza en la población. con respecto a, por ejemplo, este tipo de denuncias que tal vez la misma persona pueda tener miedo a represalias o las denuncias anónimas que tal vez quieran registrar, que tal vez da miedo ejecutarlas con respecto a instituciones como la policía o incluso la fiscalía porque podrían estar de alguna manera involucradas. ¿Usted tendría algún tipo de canal externo, diverso, en el cual podría tal vez mover esta situación de una manera que garantice la seguridad? Sí, eso hay que analizarlo bien, para justamente tratar de proteger a aquellos que están brindando información valiosa respecto de actos de corrupción o de organizaciones criminales dentro de las instituciones y como muy bien lo dices, o sea, y es tanto en su poder que podría tomar represalias muy fuertes, ¿no? Entonces, sí tiene que haber una protección y habrá que ver el medio junto con expertos para ver cuál es el camino más correcto para poder recibir esas denuncias sin necesidad de ponerlos en riesgo. Ahora, ¿cómo garantiza que estos proyectos de seguridad ciudadana que ejecute o haga permanezcan en el tiempo más allá de su gobierno? Sí, eso es importante, o sea, si es que eh, no tomamos decisiones de que mediante normas se pueda garantizar la permanencia de esas decisiones, de tal manera que no venga alguien, una nueva gestión o simplemente no las haga o las cambie totalmente. Entonces, esto debe estar considerado entre el plan de desarrollo regional y este plan de desarrollo debe ser aprobado mediante ley, de tal manera que todos podamos hacer de repente algunas modificaciones en cada cosa que se va haciendo, pero no cambiar el esquema total, de tal manera que el proyecto continúe en el tiempo y no se degrade o se debilite, al contrario, se fortalezca y sea cada vez más eficiente. Ahora, respecto al control fronterizo, ¿qué opina con respecto a estas medidas de declarar en emergencia las fronteras en Tacna para poder reforzar este tema de vigilancia con policías y fuerzas armadas? Normalmente coincido ahí eso mismo, o sea, hay suficientes logística, elementos para poder brindar la seguridad y no pasen por la frontera. Sin embargo, pasan. ¿Por qué? Porque hay policías que cobran, ¿no? O sea, han puesto drones, hay camionetas que hacen su ronda, personal a pie que hace su ronda, pero igual pasan y pasan delante de todos. Entonces, yo esta nueva oportunidad ahí, luego que regresaba de viaje, y he podido ver eso, o sea, que lamentablemente delante de los policías pasan en grupos, y lo que me decían ahí es que pagaban, ¿no? Pagaban para poder pasar. Entonces, el problema no es logístico, el problema es de gente corrupta que esté ahí, esa gente tiene que ser inspectorada,
y tiene que ponerse gente que realmente cumpla bien su función. Ahora, si eso pasa delante de todos los que estamos viendo, imagínate todo lo que pasa a lo largo de toda la frontera, que no es por los controles autorizados, ¿no? Entonces la frontera es muy grande, entonces peor. Entonces tiene que ponerse a la gente adecuada y sacarse a aquella gente que está haciendo daño y que podemos considerar que es parte de estas bandas criminales porque cumplen de alguna manera esa función de proteger o hacer un trabajo deficiente que permita de que suceda esto. Ahora, ¿cómo incorporar estas estrategias de seguridad, como menciona, de manera en la cual no esperar la acción de que tal vez estos sujetos involucrados, tanto de corrupción o de alguna manera personas violentas dentro del entorno de seguridad que puedan vulnerar derechos humanos y violencia de género en consecuencia? ¿Cómo podría asegurar que estas políticas protejan a los más vulnerables y también que los integrantes de que lo cual lo formen no lleguen a ejecutar estas acciones, sino ya hay una prevención primaria, más que todo? Claro, el control, ¿no? El control y dejar de lado el espíritu de cuerpo, el falso espíritu de cuerpo. O sea, aquí cada uno debe cumplir su trabajo y lo que es el control interno o la inspectoría que existe en la policía debe cumplir su trabajo. O sea, tú a veces vas a la inspectoría y te dice ya, ya, ya y no hace nada. Entonces, ¿qué pasa? El ciudadano se siente defraudado porque sabe que va a haber, igual como cuando hace una conversación y pone la denuncia y no pasa nada, igual vas a esa inspectoría para que tome la no pasa nada. Entonces, ¿para qué voy? ¿Para qué hago la denuncia? Entonces, la idea es exigir que ellos cumplan bien su trabajo, para eso se les paga, para eso están allí. Entonces, ese es el primer debilitamiento que existe en el Estado. Entonces, lo que tiene que, ¿cómo fortalecemos eso? Cambiando las piezas que están allí por piezas que realmente trabajen y funcionen bien. Listo, entonces ahora vamos a pasar a esta ronda breve de sí o no. Si por ahí desea argumentar algún tipo de respuesta, preferiblemente que sea lo más breve posible. Entonces vamos a empezar con el bloque uno, que es con respecto al Estado, un concepto nacional. ¿Usted acepta que el Estado peruano ha sido superado por el crimen organizado? Sí, el Estado, y lo he dicho en varias exposiciones, es un Estado fallido, justamente porque es superado por la parte delincuencial. Hay un ¿Considera Estado, que, considera que hoy en el Perú mandan más las bandas criminales que la autoridad en algunos territorios? sí, ya sobrepasó y eso lo vemos por la forma como se da la delincuencia. ¿Cree que el gobierno central no tiene control real sobre la seguridad ciudadana? Sí, no tiene ¿Acep- intereses, pero son los problemas. ¿Acepta que la corrupción estatal es parte estructural del problema de inseguridad? Es generalizado, ¿no? Y se ha demostrado con las múltiples denuncias que hay y descubrimientos que se han hecho. ¿Considera que jueces y fiscales liberan delincuentes sabiendo el daño que causan? En varios casos, y justamente por un debilitamiento en las normas que se ha dado en un Congreso que está constituido por más de la mitad de gente que está involucrada en actos delincuenciales. ¿Cree que el sistema de justicia protege más al delincuente que al ciudadano honesto? Justamente por ese debilitamiento en las normas que se da a través de un Congreso constituido, formado por la mayor cantidad, una mayoría de gente que está denunciada o tiene denuncias, ¿no? ¿Cree que las cárceles del país son hoy centros de operación criminal? Sí, se ha Conf- demostrado eso, ¿no? ¿Confía en que el Estado puede rehabilitar delincuentes violentos reincidentes? En este estado no, ¿Acepta que la impunidad alimenta directamente la violencia en las calles? así es, la fortalece. ¿Cree que el crimen organizado ya entró o penetró en gobiernos regionales y municipales? Mira la cantidad de gobernadores y alcaldes que están presos. ¿Acepta que el contrabando y el narcotráfico no existirían sin protección política? Sí, claro, existe porque de alguna manera el Estado, a través de sus diferentes instituciones, muchas veces es parte de ello. ¿Acepta que el Estado tolera economías ilegales por incapacidad o conveniencia? Sí, ¿Está está pasando dispuesto eso. está dispuesto a enfrentarse a intereses ilegales aunque afecte alianzas políticas? Claro, cuando te dan la responsabilidad para arreglar algo, tienes que solucionarlo, sin importar que puedas chocar con otras personas o grupos, inclusive de tu propio partido, que no estén de acuerdo con eso. ¿Acepta que Tacna ya no es la ciudad segura que fue? Ya no es segura como antes. ¿Cree que el crimen organizado ya opera en Tacna aunque no se quiera admitir? Periodísticamente se ha demostrado que sí está operando.
¿Considera que la frontera de Tacna hoy es una puerta abierta al delito? Se ha demostrado también y los medios de comunicación no han demostrado así. ¿Acepta que los distritos rurales de Tacna están abandonados en seguridad? Si no hay seguridad como debe haber a los sitios más alejados en la región. ¿Cree que el patrullaje actual en Tacna no disuade a nadie? Sí, falta fortalecer eso. ¿Considera que el serenazgo en Tacna es insuficiente y mal utilizado? Mal interpretado, porque Serenazgo es un apoyo al tema de seguridad ciudadana que debe cumplir la Policía Nacional. ¿Acepta que la población vive con miedo, pero el Estado minimiza el problema? Así es. Ahora vamos a pasar al bloque de violencia contra la mujer. ¿Acepta que el Estado llega tarde frente a la violencia contra la mujer? Generalmente, por eso hay crímenes que se suceden frente a denuncias previas que han hecho las mujeres. ¿Considera que las denuncias por violencia familiar no protegen realmente a la víctima? En muchos casos se ha demostrado de que sucede eso. ¿Acepta que la violencia contra la mujer no es prioridad real del poder político? Pareciera que fuera así. Tratemos de igual ir con la dinámica de sí o no, por favor. Mira, ¿Acepta que muchos colegios no son espacios seguros para niños y adolescentes? sí, ¿Considera que el Estado falla gravemente en la protección de menores? sí, Ahora vamos a pasar al bloque de poder, conflicto y decisión política. ¿Está dispuesto a perder apoyo político por tomar decisiones duras con respecto a seguridad? sí, ¿Cree que en seguridad la tibieza también mata? sí, ¿Acepta que gobernar implica crear enemigos cuando se enfrenta al delito? sí, ¿Está dispuesto a sacar funcionarios aunque sean aliados políticos? sí, ¿Cree que la seguridad debe estar por encima de pactos y conveniencias? sí, ¿Acepta que no actuar con firmeza también es una forma de violencia estatal? sí, ¿Confía plenamente en su capacidad para enfrentar una crisis grave de inseguridad en Tacna? sí. ¿Está dispuesto a asumir responsabilidad política si la inseguridad empeora? Sí, ¿Puede decir hoy, sin matices ni excusas, que la seguridad estará por encima de todo con respecto a su gestión? sí. En el caso de pasar por un conflicto en el cual atente contra su vida o riesgo, ¿tomaría el rol de liderazgo con respecto a decisiones políticas que tenga que enfrentar? Sí. Bueno, esa ha sido nuestra ronda de sí o no. Ahora vamos a brindarle este espacio sobre qué mensaje podría darles a los ciudadanos de Tacna que estén preocupados por la inseguridad y cómo también planea ganarse su confianza, ¿no? Para enfrentar también este problema de manera efectiva. Le cedo este espacio ya para finalizar la entrevista. Uno de los principales recursos que necesita la población es tener seguridad para poder tener tranquilidad. El rol fundamental que debe cumplir una autoridad es responder a esa confianza dándoles la seguridad y tranquilidad que ellos necesitan. Y la mejor manera de poder estar seguros de que eso va a suceder es teniendo la confianza de que sí se va a cumplir. Por eso, lo más importante es ganarnos la confianza de la población con cada uno de los hechos que uno pueda hacer y realizar, de tal manera que el ciudadano, el vecino, tenga la seguridad de que, que lo que se dice se va a cumplir. Tacna necesita estar segura y yo quiero darles esa seguridad y también que tengan la confianza que así va a ser. Listo, ingeniero Fidel, muchísimas gracias. Esto ha sido operativo electoral. Tener en cuenta y realzar nuevamente que esta entrevista es netamente para conocimiento sobre seguridad ciudadana y estudio académico criminológico. Por ello, se da la libertad abierta de poder conversar netamente con el candidato sin alguna interrupción previa o alguna pregunta que se pueda realizar en el cambio, pero sin ningún tipo de cuestionamiento o conflicto que se puede después analizar ya a criterio individual de cada persona que observe este video. Muchas gracias, ingeniero Fidel. Eso ha sido todo en operativo electoral. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego, gracias.